Stranger Things está a punto de terminar, y mucha gente no sabe la historia real detrás de esta serie. Todo comenzó con la leyenda del proyecto Montauk, el cual se desarrolla en el campamento Héroe, Camp Hero. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos construyó esta base costera con enormes cañones para defender Nueva York de un posible ataque alemán. La característica más peculiar de esta base era su camuflaje. Los edificios militares fueron diseñados para parecer un pueblo pesquero, con falsas fachadas de madera y ventanas pintadas. Lo que muy pocos sabían es que debajo de ese pueblo había una serie de bunkers, una serie de pasillos y cuartos para pacientes ocultos, donde se cree que se llevaron a cabo todos estos experimentos. Tras la guerra en 1951, la base pasó a la Fuerza Aérea y se instaló entonces lo que sería su símbolo más icónico: un gigantesco radar Sage de unos 90 pies de altura con un plato de acero de unos 40 pies. Cuando el proyecto Montauk arrancó, el objetivo principal era poder transmitir esas ondas de radio para controlar la mente humana a grandes distancias. En otras palabras, y como pasa en la serie, expandir el poder de Eleven y Uno. De acuerdo a testimonios de un supuesto ingeniero de nombre Preston Nichols, que dice haber trabajado ahí adentro en esos bunkers, en ese proyecto, cuando se crearon los chicos Montauk, que según datos fueron niños de la calle con características especiales, características telequinéticas. De acuerdo a esto, el primer paciente sería un chico de nombre Duncan Cameron, quien según los informes sería el que tenía más habilidades. En base a esto, él sería número 1 en la serie, Henry Creel, quien más tarde se convierte en el temible villano Vecna. La mayoría de estos científicos que participaron ya eran viejos lobos de mar, ya que la mayoría participó allá por el 43 en el experimento Filadelfia, donde trataron de hacer invisible al destructor USS Eldridge. Se supone que lo lograron, y algunos de los marinos que iban a bordo reportaron haber visto cosas espantosas que no tenían explicación alguna. Así que en ese momento, Estados Unidos se convertía en el primer país del mundo en abrir un portal hasta donde se sabe. Pero esa es otra historia que les contaré en otro video. De acuerdo al testimonio de este ingeniero, a Duncan Cameron, lo sentaron en la silla de Montauk, que se supone era un dispositivo para amplificar y proyectar pensamientos humanos, crear un tipo de arma con la mente que indujera psicosis y controlara pensamientos, tener un dispositivo a la mano para abrir túneles temporales. Todo esto era una silla con bobinas electrónicas, cables conectados entre sí, las mismas que podemos ver en la serie cuando tienen conectados a Uno, Eleven e incluso a número 8, la hermana de Eleven, Cally, que, haciendo un paréntesis, me parece que va a traicionar a Eleven y ella va a ser una pieza clave en el desenlace de esta exitosa serie. Volviendo a nuestro tema principal, el proyecto Montauk tenía el objetivo de crear un ejército de supersoldados con habilidades psíquicas para poderlos usar en la guerra y contra cualquier enemigo de los Estados Unidos. En resumen, el asiento de Montauk y el radar se cree que se iban a utilizar para emitir frecuencias que alterarían la mente humana usando la psicotrónica. En pocas palabras, Duncan iba a estar conectado al asiento Montauk, a la par al radar, y por medio de ellos dos iba a emitir frecuencias que iban a alterar la mente de los enemigos por medio de la psicotrónica, tal como lo podemos ver en la serie, con Eleven moviendo cosas, Uno metiéndose a la mente, Cally desapareciendo y creando ilusiones. Todo esto está basado en una teoría conspirativa, pero ¿realmente es una teoría? Las pruebas siguen ahí, en el Camp Hero: estructuras selladas, bunkers, túneles, pasadizos con avisos de peligro y no entrar, documentos que mostraban grandes pedidos de comida a la base en los años 80, ya después de que había cerrado oficialmente. Se supone que ya no debería de haber nadie ahí. Los mismos pobladores del pueblo cercano dijeron haber visto movimientos de camiones militares, luces en la noche y actividad extraña. Grafitis inquietantes, uno como el muy famoso Stranger Help Me, que quiere decir extraño ayúdame, raspado en el hormigón de un búnker. Este último es fundamental, porque el mito de Montauk trascendió la subcultura conspirativa
para convertirse en inspiración directa para Stranger Things. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, confirmaron que inicialmente la serie se iba a llamar Montauk, tomando prestado el ambiente de pueblo costero y experimentos secretos con los niños. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios, por favor, qué piensan que va a pasar en la serie, cuáles son sus teorías del final. Y como siempre les pido, suscríbanse, por favor, denle a la campanita y nos vemos en el próximo video.